Popol Vuh. Traducción por Adrián Recinos. Parte 29. Ellos estaban en la espesura, entre las piedras allá en el bosque. Y solo por arte de magia hablaron cuando llegaron los sacerdotes y sacrificadores ante Tohil. No traían grandes presentes, solo resina, restos de goma y pericón. Quemaron ante su Dios. Y entonces habló Tohil. Solo por un prodigio les dio sus consejos a los sacerdotes y sacrificadores. Y ellos, los dioses, hablaron entonces y dijeron: verdaderamente aquí serán nuestras montañas y nuestros valles. Nosotros somos vuestros, grande será nuestra gloria y nuestra descendencia por obra de todos los hombres. Vuestras son todas las tribus y nosotros vuestros compañeros. Cuidad de vuestra ciudad, y nosotros os daremos vuestra instrucción. No nos mostréis ante las tribus cuando estemos enojados por las palabras de sus bocas y por su comportamiento. Tampoco dejéis que caigamos en el lazo. Dadnos a nosotros, en cambio, los hijos de la hierba y los hijos del campo, y también las hembras de los venados y las hembras de las aves. Venid a darnos un poco de vuestra sangre. Tened compasión de nosotros. Quedaos con el pelo de los venados y guardaos de aquellos cuyas miradas nos han engañado. Así pues, el venado, la piel, será nuestro símbolo que manifestaréis ante las tribus. Cuando se os pregunte dónde está Tohil, presentaréis el venado ante sus ojos. Tampoco os presentaréis vosotros mismos, pues tendréis otras cosas que hacer. Grande será vuestra condición. Dominaréis a todas las tribus. Traeré su sangre y su sustancia ante nosotros y los que vengan a abrazarnos. Nuestros serán también, dijeron entonces Tohil, Abilish y Jacabitz. Apariencia de muchachos tenían cuando los vieron al llegar a ofrendarles los presentes. Entonces comenzó la persecución de los hijos de las aves y los hijos de los venados, y el producto de la caza era recibido por los sacerdotes y sacrificadores. Y en cuanto encontraban a las aves y a los hijos de los venados, al punto iban a depositar la sangre de los venados y las aves en la boca de las piedras de Tohil y Abilish. Y cuando la sangre había sido bebida por los dioses, al punto hablaba la piedra, cuando llegaban los sacerdotes y sacrificadores, cuando iban a llevarle sus ofrendas, y de igual manera lo hacían delante de sus símbolos, quemando pericón y jolom kosh. Los símbolos de cada uno estaban allá donde habían sido colocados por ellos, en la cumbre de la montaña. Pero ellos, los sacerdotes, no vivían en montes sus casas durante el día, sino que andaban por los montes, y solo se alimentaban de los hijos de los tábanos y de las avispas, y de las abejas que buscaban. No tenían buena comida ni buena bebida, y tampoco eran conocidos los caminos de sus casas, ni se sabía dónde habían quedado sus mujeres. Cuarta parte, capítulo 1. Ahora bien, muchos pueblos fueron fundándose uno por uno, y las diferentes ramas de las tribus se iban reuniendo y agrupando junto a los caminos, sus caminos que habían abierto. En cuanto a Balam Kitse, Balam Akav, Mahukutá e Ikibalam, no se sabía dónde estaban. Pero cuando veían a las tribus que pasaban por los caminos, al instante se ponían a gritar en la cumbre de los montes.
lanzando el aullido del coyote y el grito del gato de monte, e imitando el rugido del león y del tigre. Y viviendo las tribus estas cosas cuando caminaban. Sus gritos son de coyote, de gato de monte, de león y de tigre, decían. Quieren aparentar que no son hombres ante todas las tribus. Y solo hacen esto para engañarnos a nosotros los pueblos. Algo desean sus corazones. Ciertamente no se espantan. No se espantan de lo que hacen. Algo se proponen con el rugido del león, con el rugido del tigre que lanzan cuando ve a uno o dos hombres caminando. Lo que quieren es acabar con nosotros. Cada día llegaban los sacerdotes a sus casas y al lado de sus mujeres llevando solamente las crías de los abejorros y de las avispas y las crías de las abejas para darles a sus mujeres. Cada día también llegaba ante Tohil, Abilish y Jacabitz, y decían en sus corazones: He aquí a Tohil, Abilish y Jacabitz. Solo la sangre de los venados y de las aves podemos ofrecerles. Solamente nos sacaremos sangre de las orejas y de los brazos. Pidámosle fuerza y vigor a Tohil, Abilish y Jacabitz. ¿Qué dirán de las muertes del pueblo? ¿Que uno por uno lo vamos matando? Decían entre sí cuando se dirigían a la presencia de Tohil, Abilish y Jacabitz. Luego se punzaban las orejas y los brazos ante la divinidad. Recogían su sangre y la ponían en el vaso junto con la piedra. Pero en realidad no eran de piedra, sino que se presentaba cada uno bajo la figura de un muchacho. Alegrábanse con la sangre de los sacerdotes y sacrificadores cuando llegaban con esta muestra de su trabajo. Seguid sus huellas, las de los animales que sacrificaban. Allá está vuestra salvación. De allá vino de Tulán cuando nos trajisteis, les dijeron, cuando os dieron la piel llamada pasilisif, untada de sangre, que se derrame su sangre, y que esta sea la ofrenda de Tohil, Abilish y Jacabitz. Capítulo 2. He aquí cómo comenzó el robo de los hombres de las tribus. De Buk Amaj por Balam Kitse, Balam Akaf, Mahukutá e Ikibalam. Luego vino la matanza de las tribus. Cogían a uno solo cuando iban caminando o a dos cuando iban caminando. Y no se sabía cuándo los cogían y enseguida los iban a sacrificar ante Tohil y Abilish. Después regaba la sangre en el camino y ponían la cabeza por separado en el camino. Y decían las tribus, el tigre se lo comió. Y lo decían así porque eran como pisadas de tigre, las huellas que dejaban aunque ellos no se mostraban. Ya eran muchos los hombres que habían robado, pero no se dieron cuenta las tribus hasta más tarde. ¿Sí serán Tohil y Abilish los que se introducen entre nosotros? Ellos deben ser aquellos a quienes alimentan los sacerdotes y sacrificadores. ¿En dónde estarán sus casas? Sigamos sus pisadas, dijeron todos los pueblos. Entonces celebraron consejo entre ellos. A continuación comenzaron a seguir las huellas de los sacerdotes y sacrificadores. Pero éstas no eran claras, solo eran pisadas de fieras, pisadas de tigre lo que veían, pero las huellas no eran claras. No estaban claras las primeras huellas, pues estaban invertidas, como hechas para que se perdieran, y no estaba claro su camino. Se formó una neblina, se formó una lluvia negra y se hizo mucho lodo, y empezó a caer una llovizna. Esto era lo que los pueblos veían ante ellos, y sus corazones se cansaban de buscar
y perseguirlos.